Muy buenos días, tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Javier y el día de hoy les voy a hablar sobre los contratos laborales en México. Primero vamos hablando de qué es un contrato. Un contrato, según la RAE, es un pacto, convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. ¿Qué significa esto? En resumidas palabras, significa que si dos personas realizan un acuerdo, este contrato que está de por medio puede obligar a ambas partes a que se cumpla lo establecido. Los elementos de validez, sin importar el tipo de contrato, son la manifestación de voluntad, solemnidad y objeto. ¿Pero qué significa esto? La manifestación de voluntad es la expresión de intención de una persona de producir efectos jurídicos. Esto se puede hacer de dos formas, tanto de manera expresa, es decir, cuando se manifiesta claramente, ya sea de forma verbal o escrita, la intención de realizar estos actos, o de manera tácita, que es cuando la intención no se dice de forma directa, pero se deduce claramente del comportamiento de los actos de la persona. La solemnidad consiste en el grado de formalidad requerido para realizar el contrato y el objeto, el para qué se realiza este contrato. Ahora bien, los elementos de un contrato laboral, según la Ley Federal del Trabajo, son los siguientes: la naturaleza del trabajo, los servicios o actividades que se van a realizar, el monto del salario, cuánto se va a pagar al trabajador, datos de identificación tanto del trabajador como del patrón, que incluye nombre, dirección, contacto, el tiempo u horas de la jornada de trabajo y condiciones o prestaciones de trabajo. Esto incluye vacaciones, capacitaciones, etc. Los contratos en la Ley Federal del Trabajo se dividen de dos formas respecto al número de trabajadores que se incluyen, que son los contratos individuales y contratos colectivos. Un contrato individual, sin importar su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal, subordinado a cambio de un pago salarial. Esto se encuentra en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora les voy a hablar de la clasificación de los contratos individuales según la Ley Federal del Trabajo. El contrato de tiempo determinado. Como su mismo nombre lo indica, este contrato te indica cuándo inicia y termina tu relación de trabajo. Por ejemplo, digamos que te contratan para trabajar en una tienda de ropa durante las fechas navideñas. Al terminar esta temporada, tu contrato también se termina. El contrato por obra determinada es parecido al anterior, con la única diferencia que este se trata de una tarea en específico. Digamos que te contratan para construir una barda en una casa. Al momento que terminas esta barda, tu contrato se termina. El contrato por tiempo indeterminado, la mayoría de los contratos entran en esta clasificación. Por ejemplo, digamos que Carla empieza a trabajar como recepcionista en una oficina. No hay fecha de término del contrato, de modo que ella seguirá trabajando mientras ambas partes estén de acuerdo. El contrato a prueba, como su mismo nombre lo indica, te ponen a prueba durante un periodo de tiempo. Digamos, Mario entra a trabajar en una empresa como auxiliar. Le dan 30 días de prueba para ver si se adapta bien al equipo y cumple con los requisitos. Si lo hace bien, lo contratan de forma fija y si no, terminan su contrato. El contrato de capacitación inicial consiste en un periodo de, como su mismo nombre indica, de capacitación de entrenamiento. Por ejemplo, digamos que Jessica es contratada como vendedora en una zapatería, pero no tiene experiencia. La empresa le da la capacitación durante un periodo de tiempo, 3 meses por lo regular, y tras pasar ese periodo, si cumplió con los requisitos, es contratada de forma permanente o se termina su contrato. También podemos dividir los contratos laborales según su duración, de tiempo indeterminado o indefinido o de tiempo determinado o definido. Los de tiempo indefinido, por ejemplo, son los contratos de tiempo indeterminado para labores continuas, contrato a prueba y el contrato de capacitación inicial, que son los que ya comenté anteriormente.
Los de tiempo definido son el de contrato por obra determinada, que ya le mencioné, el contrato por tiempo determinado, contrato por inversión de capital inicial. Este contrato consiste, como su mismo nombre lo indica, una inversión que se hace y cuando se acaba esta inversión se termina el contrato. Y el contrato de tiempo determinado para labores discontinuas, que sería que te contraten, por ejemplo, en fechas específicas como temporada alta, Navidad, etcétera. También están los contratos colectivos de trabajo, que estos son un convenio entre sindicatos de trabajadores y patrones que tienen por objeto el establecer las condiciones según las cuales se va a presentar un trabajo de una o varias empresas. Por ejemplo, pueden ponerse de acuerdo de 5 empresas van a realizar manufactura de llantas o construcción de automóviles, por ejemplo. Otro tipo de acuerdo colectivo es el contrato ley. Un contrato ley es un acuerdo entre varios sindicatos de patrones y trabajadores que sirve para establecer las reglas de trabajo en una industria específica. Este acuerdo se vuelve obligatorio en ciertas partes del país o incluso en todo México, dependiendo de lo que se decida. Por ejemplo, pueden decidir que la industria automovilística tenga ciertos requerimientos en todo México. ¿Y qué pasa con los contratos que se hacen para fuera del país? Pues bien, la ley establece requisitos de contratación para trabajos en el extranjero con contratos hechos en México. Estos requisitos buscan asegurar un trato equitativo, garantizar la seguridad de los mexicanos fuera del país, evitar la discriminación, entre otras cosas. Dentro de los requisitos, además, se deben de contar con condiciones adecuadas de vivienda, atención médica, de seguridad social en el país receptor, información consular para hacer valer los derechos de los trabajadores extranjeros en caso de ser necesario, documentos legales, etcétera. Y una vez abordados los temas correspondientes a nominación y clasificación de contratos, voy a hablar sobre las obligaciones de las partes del contrato, iniciando por los patrones. Dentro de la Ley Federal del Trabajo se encuentran los siguientes requisitos o obligaciones por parte de los patrones: cumplimiento de normas aplicables, llámese seguridad, ambientales, etcétera, pago de salarios e indemnizaciones, proporcionar instrumentos necesarios para el trabajo, llámese herramientas, lugar de trabajo, etcétera, garantizar el respeto y el no acoso o discriminación dentro del área laboral, además de la capacitación necesaria o requerida, y prestaciones de la ley, que son como la seguridad social, el fondo de ahorro para el retiro, las primas vacacionales, etcétera. Y por el otro lado se encuentran las obligaciones de los trabajadores. Estas obligaciones incluyen el cumplimiento de trabajo en hora, tiempo y forma, cumplimiento de normas laborales, de seguridad, medioambientales, sanitarias también, dar auxilio en caso de que fuera requerido, notificar deficiencias en el trabajo o riesgos, esto para que sean solucionados, guardar secretos de la empresa como la forma de operar, de producir, de procesar algún tipo de producto, notificar cuando no se pudiese presentar al trabajo y presentarse de forma adecuada a hacer la labor. Por ejemplo, esto incluye sin el consumo de sustancias alcohólicas o drogas. Y para finalizar, voy a hablar de cómo puede concluir una relación laboral, cómo se termina un contrato laboral. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 434 y 53, determina los motivos por los cuales se puede dar esta terminación de relación de trabajo. Esto incluye consentimiento de las partes, es decir, que ambos estén de acuerdo, la muerte del trabajador, obviamente, la terminación de las obras. Como mencioné, hay algunos contratos que se realizan por alguna obra determinada o tiempo, y también está por la incapacidad de continuar con las labores. Esto, si se diera por algún motivo o accidente laboral, el empleador debería de pagar la indemnización necesaria y por fuerza mayor.
Y esto sería todo de mi parte. Espero les haya sido útil esta información y muchas gracias por su atención.